título de mi mensaje es Cavando cisternas rotas, o podría llamarse la señal de cisternas rotas también. Usted sabe que hay solamente dos clases de personas en el mundo: las que viven como ellos quieren, y en segundo lugar, los que viven según lo que Dios quiere o a la manera de Dios. No hay otra forma. Bien servimos a Dios o no lo servimos, bien lo amamos o bien lo aborrecemos. No hay un término medio. Y hoy el Señor creo que tiene una palabra para nosotros de mucho amor, aunque va a sonar un poquito tal vez dura. Pero Dios al hijo que ama, lo corrige. Y que bueno que Dios nos pueda corregir, que tenga una palabra para nuestras vidas. En Jeremías capítulo 2, verso 13, Jeremías capítulo 2, este es uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 2, verso 13. Aunque todo el capítulo habla de lo que les voy a compartir. Jeremías capítulo 2, verso 13. Esta es una denuncia de Dios para su pueblo. Dice, lo tiene ya, ¿cierto? Si no lo tiene, ahí está en la pantalla. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Interesante, porque dice en la segunda parte, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, mi pueblo ha cometido dos pecados en mi contra. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y luego ha cavado sus propias cisternas. Pero esas cisternas están rotas y no pueden darles agua. Para Dios, esta declaración es tan seria e irracional la actitud que su pueblo en este momento estaba teniendo frente a él, que Dios llama la atención de los cielos. Él dice, asómbrense los cielos en el verso 12. Conmuévanse y quédense completamente turbados, dice el Señor. Es tan seria la declaración que Dios está haciendo que dice, no lo puedo creer. Dios está diciendo, increíble lo que está sucediendo con mi pueblo. Para Dios esto es algo tan increíble, en primer lugar, porque dice, me dejaron a mí, que soy la fuente de agua viva. Y en segundo lugar, dice, cavaron para sí cisternas, pero cisternas rotas, que no pueden retener agua. En otras palabras, es hacer agendas centradas en nosotros mismos, buscando sustitutos o reemplazos que sean aparte de Dios. Pareciera que Jeremías está hablando a la presente generación, porque los hombres siguen en estos dos males. Dejan a Dios y se inventan sus propias cisternas que no son más que sustitutos que no sirven. Sin embargo, quiero recordarles algo. Esta reconvención está hecha directamente a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede dejar algo que nunca tuvo. Nadie puede alejarse de algo de lo cual nunca estuvo cerca. Y cuando el Señor dice, me han abandonado, se han alejado de mí, se han olvidado, está hablando de alguien quien compartía, de quien estaba muy cerca de Él, de alguien que bebió y experimentó su gracia. Por lo tanto, esto no es para incrédulos que nunca conocieron a Dios, sino para los que, habiendo conocido a Dios, deciden vivir haciendo su propia voluntad.
Este reclamo de Dios de no ser conocido, Jeremías lo repite una y otra vez en todo el libro de Jeremías. No me conocieron, se olvidaron de mí, me dejaron, me reemplazaron. Es triste la denuncia que Dios está haciendo aquí. La denuncia de Dios es que los que tenían la ley no le conocieron. Nicodemo conocía la ley, pero no conocía a Dios. Es por eso que el Señor le dice que era necesario nacer de nuevo. Así como Nicodemo, todos nosotros necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos una experiencia única con Dios. De otra manera vamos a seguir con los mismos corazones y vamos a tener las seguidillas de pecado. Si no nacemos, si no experimentamos un nuevo nacimiento, del nacimiento espiritual, entonces vamos a vivir una religiosidad. Si no hay conocimiento espiritual de Dios, entonces todo lo demás no sirve de nada. Es posible que algunos de nosotros tenemos un conocimiento tan pequeño del Señor que vivimos de acuerdo a lo que profesamos. Y es por eso que no se ven cambios. Es por eso que se ve un compromiso a medias. Es por eso que se ve un tipo de mediocridad en nuestro servicio. Decimos que Jesús es el Señor con nuestros labios, pero no dejamos que Jesús señoree de verdad en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestros hijos. Entonces vemos una dicotomía. Decimos que amamos a Dios, pero con nuestras acciones lo estamos negando. Por eso el reclamo de Dios es porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Fíjese que el reclamo de Dios no era sobre su pueblo porque habían dejado una religión. No era porque ellos habían dejado las fiestas solemnes. El reclamo no era porque ellos habían dejado de congregarse. No habían dejado de asistir quizás a las fiestas solemnes. Nosotros podemos venir todos los domingos a la reunión, mis queridos hermanos. Podemos cantar lindas canciones. Podemos adorar a Dios. Podemos servir a Dios. Hasta podemos hablar en lenguas. Y así estar desconectados de la fuente divina. ¿Por qué? Porque hemos cavado nuestros propios pozos, nuestras propias cisternas que no retienen agua. Aún así, sirviendo, aún así estando en el ministerio, aún así funcionando en los dones y en los talentos, aún así estar desconectado de su propósito, porque ese ministerio puede transformarse en una cisterna rota. Cualquier cosa, hermanos queridos, que tú hagas alejado de Dios y de su voluntad, es una cisterna rota. La palabra del Señor dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni en su valentía se alabe el valiente, sino alábese en esto el que hubiere de alabarse. Dice: en entenderme y conocerme que yo soy el Señor. Escuche bien esto. Lo que uno escoge aquí en la tierra provoca algo en los cielos. Lo que tú decides aquí en la tierra tendrá un efecto. Hay una causa y efecto. Es por eso que necesitamos entender esto tan importante. Lo que escoges vivir, sea en la bendición o en la maldición, te vendrá. Uno escoge vivir en victoria o vivir en derrota. Uno escoge vivir en la presencia de Dios o fuera de Él. Uno activa el bien o el mal. Uno, tú y yo, estamos donde decidimos estar. Cada uno toma la decisión de ser lo que quiere ser. Puedes mantenerte junto a la fuente de agua viva o hacer tus propias cisternas. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Este es el mismo mensaje de Dios. Y Él convoca a la atención de los cielos. Y dice: llamo hoy por testigo, dice, a los cielos y a la tierra contra ustedes, dice Deuteronomio 30, 19. Dice: Señor, que le he puesto la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición.
Y el Señor dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Lo que el Señor está diciendo es que lo que tú escoges es lo que vas a tener, es lo que vas a recibir. Por eso que el Señor dice que quien siembra en la carne, de la carne segará corrupción y muerte. Pero quien siembra en el Espíritu cosechará vida eterna. Lo que tú haces desata algo, provoca algo en los cielos. Cuando el Señor dice, me han dejado a mí, me han abandonado a mí, está yendo al fondo del problema. Mis queridos hermanos, somos llamados a ser fríos o calientes, no tibios. No podemos acomodar lo santo con lo profano. Moisés consideró por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Él tomó una decisión. Él dijo, mejor es disfrutar la presencia, la revelación del Mesías, el ser un hijo de Dios, que gozar de los tesoros temporales del pecado en Egipto. Jacob, mis queridos hermanos, amó tanto a Dios, tanto su bendición, que estuvo dispuesto a pelear por ella. Peleó por su bendición. Él tomó una decisión, escogió por Dios. No podemos usar sustitutos ni reemplazos. Hermanos, es increíble. Porque Dios no puede ser reemplazado. Su gracia sublime es irreemplazable. Su sublime gracia es incomparable. Su justicia divina es insuperable. Su poder es suficiente para nosotros. No podemos reemplazar ninguna de las virtudes ni a Dios mismo por nada. Porque Dios es admirable, es incomparable, inigualable, sublime, poderoso, majestuoso. ¿Cómo podemos llegar a reemplazar algo que es irreemplazable? Por eso que el Señor habla acerca de estas cisternas. Dice que nos hacemos para nosotros mismos, pero son cisternas rotas. O sea, todo lo que sembramos y lo que cosechamos va en saco roto si no estamos conectados a la fuente de agua de vida. Si no estamos conectados a Dios, nada sirve, nada tiene sentido. Se dice que la esencia del pecado es la insensatez. Aquí está escrito Jesús, esencia de todo. Pero alguien dijo que la esencia de pecado es la insensatez. Y Dios nunca va a premiar la insensatez. Y alejarse de Dios es una insensatez. Cavar cisterna, hacer nuestra propia agenda es una insensatez. Vivir a nuestra manera es una insensatez, es una estupidez. Es lo que el Señor dice, es un espíritu de estupor, un espíritu de tontera, un espíritu de estupidez. Fíjese que cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, sucedió algo increíble. Mientras Moisés recibía una revelación celestial en el monte, abajo el pueblo estaba recibiendo una mentira diabólica. Ellos cambiaron la gloria de Dios incorruptible a imagen y semejanza de un becerro de oro. ¿Cómo es posible que mientras Moisés estaba recibiendo una revelación de la majestuosidad de Dios, de la palabra de Dios, el pueblo se estaba corrompiendo abajo? Ellos estaban tomando una decisión. Ellos conformaron a Dios según a su pensamiento, a su imagen. Porque Aarón, cuando termina de hacer el becerro, dice: escucha, oh pueblo de Dios. Le dice: este es el Dios que te libró de la tierra de esclavitud. ¿Cómo es posible que Aarón esté apuntando hacia el becerro de oro diciendo: este es el Dios? ¿Qué había pasado? Había pasado lo que dice Romanos 1:18. Es una palabra fuerte, porque dice Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, como los hombres detienen con injusticia la verdad. Dice: porque lo de Dios, dice, es conocido, les es manifiesto. Pero dice, ellos cambiaron
la imagen de Dios, la gloria de Dios. En el verso 21 creo que sale eso. Ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Cómo es posible que glorificando a Dios no le den la gloria? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como el Dios glorioso que es, sino que lo conformaron a su pensamiento. Pues aún conocían a Dios, no honraron, dice, no honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Declarando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Cambiaron la gloria de Dios en un becerro de oro. Por eso que idolatría no es solamente la imagen a la cual uno se inclina, sino que idolatría es aquello que se antepone ante la presencia de Dios, que ocupa el primer lugar de Dios. El verso 23. Profesando ser sabios se volvieron necios, pero el verso 23, mire lo que dice. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es cambiar, reemplazar, usar sustitutos. El problema nuestro es que nosotros queremos conformar a Dios a nuestro pensamiento, en vez que nosotros nos conformemos al pensamiento de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Una cosa es que seamos conformados, por eso que así dice, no se conformen a este siglo, no se conformen a este pensamiento imperante, no se conformen a esta creencia. No, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces el problema es que nosotros queremos conformar a Dios a nuestro pensamiento. Es por eso que entonces cuando quiero sirvo, cuando quiero me congrego, cuando quiero diezmo, cuando quiero me discipulo, cuando quiero tomo un receso. Eso es literalmente conformar a Dios a nuestra imagen, a nuestro pensamiento, y rebajamos a Dios. Eso es religiosidad. Son sustitutos que no sirven para nada. Puedo estar en un ministerio, puedo estar siendo usado mis dones, mis talentos, y aún así, escúcheme bien, aún así cavar cisternas rotas. Aún así, eso puede representar en mi vida una cisterna rota. Porque el punto no es lo que tú haces, sino con la motivación que tú estás haciendo. ¿Estamos dándole a Dios el primer lugar? ¿Estamos íntimamente ligados al corazón de Dios? Hemos invertido el orden. En vez de nosotros ser conformados a Dios, nosotros intentamos conformar a Dios a nuestro pensamiento, a nuestro parecer. Entonces adoramos y servimos hasta creemos en Dios a nuestra manera. Vea esto. El rey Saúl se atrevió a hacer por el diablo lo que no quiso hacer por Dios. Tuvo una inversión de prioridades, de entrega. Él se atrevió a hacer por el diablo lo que no quiso hacer por Dios. Dios le dijo: mata a todo amalecita, destruye todo pecado. Y él no hizo lo que Dios le dijo. Pero sí se atrevió a matar a los sacerdotes de Dios. Sí obedeció las instrucciones del diablo, mató a los sacerdotes de Dios, persiguió al ungido del Señor. Se atrevió a hacer por el diablo lo que no quiso hacer por Dios. No mantuvo un corazón abierto para Dios. Nunca honró la presencia del Señor. Él no tuvo un conocimiento más allá, porque vivía en un egoísmo. De hecho, él se erigió un monumento a su nombre. Se hizo una cisterna rota para sí mismo. Cuando la palabra de Dios viene, cuando el Señor viene con su Espíritu y nos da su palabra, nos está diciendo: cuidado con las apariencias, mis hermanos. Cuidado con las apariencias de piedad.
Cuidado con la mera asistencia de asistir a las reuniones. Cuidado con la religiosidad. Cuidado con cavar cisternas rotas. Por eso Dios nos sale de la sombra y dice, me han dejado a mí. Me han dejado a mí. Fuente de agua viva. ¿Cómo es posible? Algunos de nosotros tenemos que reconocer diciéndole, Señor, tienes toda la razón. Sí, te hemos abandonado y nos hemos alejado de ti. Hemos hecho nuestras propias agendas. Tenemos intereses personales. Tenemos egoísmo. Señor, aún no nos hemos entregado por el todo a tu obra. Servimos con la mitad del tiempo. Servimos de una forma mediocre. Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Fíjese, no está hablando de una caída libre, no está hablando de un golpe que de pronto te hace despertar. No, te habla de una cosa sutil. Comienza un deslizamiento de algo que ni cuenta nos damos. Y a veces todo está centrado en nosotros. Hermano, tú no tienes por qué andar mostrándote. Tú no tienes por qué estar pasando tarjetas ni nada para poder darte a conocer. No podemos tener agenda centrada en nosotros mismos. Necesitamos una humildad de corazón. Necesitamos un reconocimiento de que sin Él nada somos. Que si el ministerio me está ocasionando problemas, tengo que negarme a ese ministerio. Y que deje de tomar el primer lugar. El verso 4 de Jeremías capítulo 2 dice, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Dice el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué ha venido a ser cautivo una vez más? Aún los hijos de Menfis, dice, de Tapnes, egipcios, te quebraron la coronilla. Estas ciudades eran ciudades en Egipto. Eran ciudades egipcias. Menfis y Tanes, es decir, el mundo, que es lo que representa Egipto, hizo lo que quiso contigo. Hizo lo que quiso en tu vida, se te metió en tu vida, en tu casa, en tu intimidad. En otras palabras, el mundo te cautivó. Moisés dijo, no voy tras los placeres de la riqueza de Egipto. Todo lo tengo ahí por basura, no me sirve. Quiero las riquezas de Cristo en mi corazón. Eso fue lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Todo lo he tenido por basura, por estiércol, con tal de ganar a Cristo. Así de necio es el corazón del hombre. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. En los versos siguientes del capítulo 2 de Jeremías dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios. Y faltar tu temor, dice en ti, faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Según lo que dice aquí, no es el Señor quien te castiga. Diga, Dios no me castiga. Sino que es nuestro propio pecado que trae consecuencias a nuestra vida. Es nuestra propia maldad, nuestra propia rebeldía la que trae las consecuencias sobre nuestras vidas. Cada vez, escúcheme bien, cada vez que dejamos al Señor y alguna tontería hacemos, después sufrimos las consecuencias por días, por meses y hasta por años. ¿No es así? Cada vez que nos volvemos del Señor, le damos vuelta a las espaldas, sufrimos. Es una estupidez darle vuelta a las espaldas al Señor. Es un mal negocio alejarnos de Él. Porque Él es la fuente de agua viva. Desconectado de Él me seco, muero. Alejado de Él no sirvo de nada. Que si Él succionara su espíritu, sería el peor de los hombres. Es por su gracia, es por su bondad que soy lo que soy. Hermanos, necesitamos amar a Dios y su presencia, su obra. Necesitamos valorar lo que Dios es para nosotros. Cada vez que nos olvidamos del Señor, nosotros clamamos al Señor y lloramos lágrimas amargas. Y cómo quisiéramos que el tiempo volviera atrás. Pero todos sabemos que el tiempo aquí en esta vida es irreversible. Pregunto, ¿cuándo el pueblo de Dios pierde el gozo? ¿Cuándo tú pierdes la paz?
¿Cuándo pierdes la fortaleza? ¿Cuándo pierdes tu vigor? ¿Cuándo pierdes tu entusiasmo? Perdemos todo eso cuando nos alejamos de Dios. Cuando comenzamos a cavar nuestras propias cisternas. Sigo creyendo en Dios. Sigo asistiendo a las reuniones. Sigo levantando mis manos. Sigo hasta orando por los enfermos. Sigo hablando lenguas. Pero aún así hay una sequedad dentro de mí. Porque sutilmente he abandonado la fuente de agua viva y he cavado una cisterna por la cual me he mantenido a duras penas. No hay una abundancia de la gracia, del amor. Y estoy allí, entre dos aguas. Es como el pueblo de Israel. Ellos no volvían a Egipto, pero tampoco entraban a la tierra prometida, dando vueltas y vueltas en su propia cisterna. Estaban entre dos fronteras. Y cuando cavamos nuestra cisterna, comenzamos a estar entre estas dos fronteras. No avanzamos, pero tampoco retrocedemos. Simplemente estamos subsistiendo, sobreviviendo. Y el Señor ha dicho que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Eso significa que tienes la vida eterna, pero además de la vida eterna, tienes todas sus promesas, todas sus bendiciones, todo su poder, toda su gracia, toda su sanidad sobre ti. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amados hermanos, ese es el reclamo que hace Dios y que nos hace a nosotros. No solo a Israel en los días de Jeremías, sino que en estos días el Señor nos dice: no adornes más tu camino para hallar amor. No bebas más agua del Nilo. No bebas más agua del Éufrates. No sigas cavando cisternas rotas. No lo hagas. Hay gente que trabaja y trabaja y trabaja y están cansados de perseguir que se le escapa lo que ellos quieren. Esto es hacer cisternas rotas. Algunos que les va bien en sus negocios, pero luego se olvidan de Dios y se atreven a decir: Dios me ha prosperado, porque le está yendo bien, pero están metidos, olvidándose de Dios en sus negocios. El Señor dice: separados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, el día en que ustedes se alejan de mí, van a tener muchos problemas y muchas dificultades. Van a enfrentar momentos de desaciertos. Quiero decirles esto, estoy llegando al final. En San Juan 7:37, a ver si puedes poner una música así de fondo, suavecita. San Juan 7:37, Jesús hace una declaración poderosa, muy poderosa, que representa el anhelo del corazón de Dios. Dice que Jesús en un momento dado interviene en una fiesta de los judíos y dice que en el último y gran día, diga último día y gran día. No solamente era el último día, sino el gran día. ¿Por qué era tan significativo este día? Porque dice en el último y gran día. Estamos en el último y estamos en el gran día. Diga, estamos en el último y gran día. En ese último y gran día de la fiesta, Dios interrumpió una fiesta. A veces Dios interrumpe las fiestas, que no hay esencia. Dios se hace presente a veces en nuestros corazones cuando llevamos simplemente un formalismo de amor, de servicio, de fe en Dios. En que Dios comienza a escudriñar y comienza a raspar. A veces Dios nos saca una radiografía de nuestro corazón y ve que no hay tanta profundidad. Dice, en este último y gran día de la fiesta. ¿Qué era esta fiesta? Esta fiesta que celebraban los judíos era la fiesta de celebración por la libertad de su esclavitud. Ellos lo celebraban por 7 días. Se le llamaba la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta llena de gozo, llena de alegría. Repartían porciones al pueblo, compartían en comunión. Era una festividad esperada por todos los judíos.
Fíjese que duraba 7 días. Pero en este último y gran día, era el día octavo. Era un día. En la ley se decía que eran 7 días de fiesta, pero era tanto el júbilo, era tanta la alegría, que ellos sumaron un día más, que era el octavo día. El número 8 tiene que ver con nuevos comienzos, un nuevo tiempo, un nuevo amanecer. Ellos celebraban el octavo día. En ese día, Jesús se hizo presente e hizo esta declaración. Jesús, puesto en pie, exclamó. Fue una voz potente, en alta voz, diciendo, ¿qué es lo que dijo Jesús? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. A ver si alguien puede ver, si lo puedes ayudar con la música de fondo, un instrumental suave. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuál iba a ser el resultado? De su interior fluirán, correrán ríos de agua de vida. Verso 38. Tenemos que estar todos conectados. El que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Esta es la fuente. Mire, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo? Era algo profético, diga, era algo profético. Lo que el Señor Jesús estaba diciendo, no tienen por qué seguir yendo a sus cisternas, porque en ese octavo día los judíos iban al estanque Siloé, corrían al estanque, dice la Escritura en Isaías 12:3, dice, y sacaréis aguas del pozo con gozo y la derramarás sobre el altar. Esa era la acción profética, que los judíos iban al estanque Siloé. Siloé es enviado, significa enviado. Ellos iban, sacaban aguas y la derramaban sobre el altar. Y declaraban las palabras proféticas sobre el pueblo. Las promesas de Dios eran recordadas cuando derramaban las aguas sobre el altar. Ellos recordaban la promesa, sacaréis con gozo agua de la fuente de salvación. Lo que el Señor Jesucristo en ese momento estaba diciendo, déjense de ir a sus cisternas. Ya no tienen por qué seguir yendo a ese pozo, porque yo soy el verdadero enviado. Yo soy el Siloé, yo soy la fuente de agua de vida. Yo soy quien puedo colmar tus necesidades. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el principio y el fin. Yo soy esa fuente de la cual tú puedes beber y van a brotar de tu interior ríos de agua viva. Aleluya. No más formalismo, no más tradición, no más costumbres. Él se hizo presente e interrumpió una fiesta. Y dijo, vengan a mí, el que tiene sed, venga a mí. Beba de mi interior, beba de mi espíritu, beba de mi gracia, beba de mi sanidad, beba de mi poder, beba de mi fortaleza. Por eso que Jesús le dice a la mujer samaritana, oh, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua que salte para vida eterna. Aleluya. Tú le pedirías y Él te daría. Conéctate a la fuente del agua de vida. Dejemos las cisternas rotas. Dejemos de valorar tanto las cosas que hacemos. Valoremos al Dios de la gloria que está en tu corazón. Ámale con todo tu ser. Dejémonos de estar desenfocados haciendo otras cosas. Necesitamos ajustar nuestro corazón a su corazón, alinear nuestros pensamientos a sus pensamientos. Bendito sea su nombre. Si ves que se te está agotando el gozo, si ves que te está faltando la bendición, es posible que esté ocurriendo así porque quizás inconscientemente, involuntariamente,
te has estado haciendo cisternas. El Señor en esta hora está removiendo las aguas. Pero no son las aguas del estanque Betesda. ¿Sabe? Los judíos se habían hecho expertos en construir cisternas, porque era una tierra muy desértica. Así que ellos necesitaban construir estos pozos, estas cisternas, para retener las aguas lluvias. Pero muy pronto les faltaba, porque habían cisternas agrietadas que no podían contener. Pero se habían hecho expertos, reemplazaban la necesidad de agua. Usted y yo no podemos reemplazar nada de Dios. Nuestro ministerio no puede reemplazar a Dios. Nuestro talento, las gracias no pueden reemplazar a Dios. Pero sutilmente a veces las cosas que hago están centradas en mí. Dios nos libre de robar la gloria de Dios. Dios me libre de la vanagloria. El apóstol Pablo dice: si he de gloriarme en mí mismo, no me gloriaré de mí mismo, sino que me gloriaré en la cruz de Cristo. Voy a gloriarme en lo que Cristo hizo por mí. Soy lo que soy por su gracia. Necesitamos volvernos a la fuente. Necesitamos beber de Él. Necesitamos estar conectados a la fuente de agua de vida. De otra manera moriremos. El mar rojo en el oriente, llamado el mar muerto, no tiene vida. Porque recibe de las lluvias, pero no está conectado al mar, a la fuente. No puede tener vida. Es un mar muerto. Hermanos, si vivimos desconectados, recibimos de la gracia, recibimos de su bondad, recibimos de su lluvia de bendición, pero no somos capaces de ser canales y volver a la fuente, nos vamos a secar, nos vamos a morir. No podemos pretender una vida abundante si vivimos desconectados de Dios. Dejémonos de cavar las cisternas que no pueden retener agua. Terminemos con la mediocridad. Deshágase de la tibieza. Haga a un lado la hipocresía. Renuncie a la vida religiosa que lleva. Renuncie, detestemos esa falta de integridad. Vuélvase al Señor y conéctese a la fuente de vida, a la fuente de poder inagotable de gracia de Dios. Puede ser hasta comprensible, mis queridos hermanos, que el mundo carezca de toda la abundancia que Dios tiene, porque viven desconectados de Dios. Ellos no conocen el bien, no saben de la gracia sublime de Dios, no entienden el poder de Dios, no saben de su bendición, desconocen la sanidad, no han gustado del don celestial. Pero usted sí, pero usted sí. Dice, ¿cómo es posible, dice el apóstol, que se hayan vuelto habiendo gustado del don celestial? Es imposible una vez más que sean renovados, porque ya fueron renovados. Es imposible que ustedes vuelvan atrás, porque gustaron del don celestial. Por eso que el llamado del Señor a través de Jeremías hacia su pueblo era: vuélvanse a mí. ¿Por qué se alejan de mí? Dos males ha hecho mi pueblo. Se alejaron de mí y han intentado vivir a su manera. Dios nos libre. Porque creo que en esta hora el Señor, una vez más, nos va a conectar, va a activar en nosotros todo su bien, toda su gracia, todo su poder, toda su bendición. Hay una promesa en nuestros días que dice que el Señor vendrá como la lluvia temprana y la lluvia tardía. Oseas 6:3 dice: conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La lluvia, mis queridos hermanos, es una figura de la presencia del Espíritu Santo. Él nos anhela celosamente. Él viene a nuestras vidas. Lo que hemos sufrido, los ataques del enemigo, los que hemos sufrido sus embates o diferentes tipos de problemas que nos han abrumado y desgastado y resecado por algún tiempo. Si estamos conectados a la fuente de vida, escúcheme, Dios nos envía de su lluvia refrescante para que nuestra tierra reseca y árida se renueve y se prepare para poner nuevas semillas espirituales. Eso es lo que hacía la lluvia tardía y temprana. Venía una lluvia que anunciaba
las primeras cosechas. Y luego pasaba un tiempo y venía la lluvia tardía. Esa lluvia tardía era una lluvia aún más intensa, más fuerte. La primera lluvia no era tan intensa, pero la lluvia tardía era una lluvia tan fuerte, tan intensa, tan copiosa, que llenaba toda la tierra de Israel y hacía producir los frutos postreros. Lo que hoy el Señor va a hacer, lo que el Señor va a desatar en nuestros días, será la lluvia tardía. Será la gracia sobreabundante sobre su iglesia, sobre su pueblo. El Señor nos va a activar porque nos va a conectar a su fuente. Y la lluvia vendrá sobre nosotros, como al principio dice el Señor, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Estas dos lluvias se conjugan y será una doble unción sobre nuestras vidas, en que el Señor nos va a refrescar, nos va a levantar, nos va a impulsar a las primeras obras y vamos a ser personas de propósito en esta ciudad, en esta nación y en esta tierra. Y tú sabrás que Dios está contigo y fluirá sobre tu vida y fluirá a través de ti la bendición, el poder, la gracia, la fortaleza, la sanidad para todos aquellos que están a tu alrededor. Aleluya. Luego que hayamos sido refrescados, renovados y hayamos plantado fe en semillas espirituales, Dios enviará su lluvia torrencial para llenarnos y saciarnos. Al final del proceso entonces vendrá lo que llamamos la lluvia tardía, que es la manifestación visible de lo que hemos sembrado. Aleluya. Así estaremos completos, saciados y bendecidos en el Señor. Quiero que se ponga de pie. Aleluya. Este es un llamado para nosotros. Este es un llamado a ser renovados. Este es un llamado a ser intensos. Este es un llamado a conectarnos con Dios. Este es un llamado a dejar las cisternas rotas. Dios no te va a condenar. Dios no te va a castigar. Dios quiere renovar en ti su gracia, su bondad. El llamado es, si alguno tiene sed, Dios no va a obligar a nadie. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lift your eyes